estamos en nuestra última clase, que es tomar todo lo que hemos visto en las dos clases anteriores y tratar de diseñar estas estrategias de uso de los bioestimulantes. Vamos a hablar principalmente de algunas consideraciones que se tienen que tomar para sacarle provecho a los bioestimulantes, principalmente de origen microbiano. Y también al final de la clase les voy a dar una pincelada por algunas cosas que nos han estado preguntando este último tiempo, que tiene que ver con la calidad de estos bioestimulantes microbianos, cómo se puede comprobar qué son los productos y que están cumpliendo su función, etcétera. Entonces, para partir, yo quiero volver a una de las diapos que tuvimos en la presentación anterior, que era esta mirada de la planta como un holobionte rodeado de microorganismos benéficos. Estos microorganismos benéficos, dependiendo de la estructura de la planta en donde estén, van a cumplir una función específica para la planta, y algunos tienen funciones un poco más generalistas. También es importante recordar que la planta, cuando se ve sometida a algún tipo de estrés, ella emite algunos exudados, que son exudados por lo general específicos para atraer al grupo de microorganismos que le puede cumplir esa función que ella necesita. Estos exudados es una parte importante de la energía de la planta, por lo tanto la planta, como lo mencionamos, invierte en producir estos exudados para atraer estos microorganismos benéficos, y por lo tanto nosotros los manejos que hagamos tenemos que poner a disposición de la planta estos microorganismos. Entonces, dicho este resumen, ahora vamos a mirar cómo le podemos sacar provecho a estos productos en base a microorganismos a través de algunas estrategias. Primero debemos conocer el producto, eso es súper clave. Son microorganismos distintos. Ya veíamos la diferencia entre hongos y bacterias. Los hongos crecen un poco más lento, las bacterias se multiplican un poco más rápido. Tenemos que saber si son cepas únicas, si son mezclas. Por lo tanto, es importante que nosotros hagamos una revisión siempre, y lo vamos a ver más adelante, a la etiqueta, para saber qué es lo que tiene el producto y cómo podría actuar. Y por otro lado, tan importante como conocer el producto es saber dónde actuará y para qué lo queremos utilizar. Entonces, estas son las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer cada vez que decidamos utilizar un producto biológico, un bioestimulante, y con eso podemos obtener recomendaciones y estas estrategias de uso. Como recomendaciones de uso, nosotros ponemos al microorganismo en el centro de las decisiones que vamos a tomar. Debemos cuidar, esto es como rentabilizar mi inversión. Debemos cuidar ese microorganismo para que pueda cumplir la función por la cual lo estamos, digamos, contratando, lo estamos comprando. En este caso, tenemos que partir con las condiciones que más afectan el desempeño en campo de estos microorganismos, que son las condiciones ambientales. También tenemos que tener ojo las condiciones relacionadas con el cultivo. Ahí vamos a ver en cada una qué cosas podemos considerar, y aparte de esas hay muchas más, pero vamos a ver las más importantes. También debemos considerar las técnicas de aplicación, las condiciones de suelo. Ya hemos venido hablando que los microorganismos son parte del suelo vivo, por lo tanto, normalmente muchos de ellos actúan en el suelo, y obviamente las condiciones del suelo van a afectar su desempeño. Aquí incorporé una parte adicional, que es el uso de los prebióticos, que también nos permitirían el objetivo de aumentar la eficacia de estos microorganismos. También tenemos que considerar aspectos relacionados con el transporte y almacenamiento. Muchos hablan de la vida de anaquel, lo importante que es que no pierdan viabilidad los microorganismos. Efectivamente es así, lo vamos a revisar. Y por último, la disciplina del productor, porque al final quien toma la decisión de usar estos productos biológicos siempre es el productor. Por lo tanto, quien tiene que exigir que se cumplan las condiciones en los momentos de aplicación, y que se cumpla de alguna forma, que se consideren todos los aspectos para que esto funcione bien, es el productor. Con todo esto nosotros podemos aumentar la eficacia en campo de nuestros productos, ¿ya? Porque uno como fabricante de productos biológicos hace todo lo ideal para que el producto funcione bien, pero cuando el producto está en campo es donde realmente tiene que cumplir su función. Pero en eso nosotros tenemos que ayudarlos, porque estos productos no son como los químicos. Por lo tanto,
tenemos que respetar el hecho de que son productos biológicos y que tenemos que buscar el ajuste para que puedan funcionar bien. Entonces vamos a partir con las condiciones ambientales. Lo veíamos en la clase anterior, dentro de las condiciones ambientales, una de las más relevantes es la radiación UV. Tanto los rayos UVA y UVB afectan la viabilidad de los microorganismos y su desempeño posterior. En este caso, nosotros tenemos que estar mirando en el momento de la aplicación y posterior qué radiación vamos a tener. Como no es fácil porque se ocupan equipos especiales, nosotros hicimos una revisión y hemos querido hacer una recomendación pensando en una herramienta que disponimos siempre, que es la que se usa por lo menos en Chile para la protección de los trabajadores y de las personas. En Chile existe un índice de radiación UV que tiene valores del 1 al 11, y el 1 son radiaciones que son bajas, ¿cierto? No afectan, y de ahí vamos subiendo el número y también va cambiando la coloración. Lo que nosotros hemos visto que por lo general, y porque esto hay que estudiarlo cepa a cepa, por lo general las radiaciones de 6 hacia abajo en estos índices no afectan considerablemente la viabilidad de los microorganismos. También eso va a depender del tiempo de exposición, pero por lo general, radiaciones de 6 hacia abajo, algunos microorganismos, dependiendo del tipo de propágulo, si son conidio, microesclerosis, y es más complicado cuando estamos hablando de hifas, por ejemplo, en formulaciones líquidas, por lo general pueden tolerar estas radiaciones. ¿Cómo yo puedo saber que mañana hoy día, durante el día, qué radiación voy a tener? Aquí hay varias páginas web y lo que nosotros nos tenemos que fijar es en la localidad donde estemos. Hoy día el Internet nos entrega muchas herramientas para tomar decisiones. Esta es muy básica, es como para el tiempo en Chillán hoy. Se pone la radiación UV en Chillán hoy y les va a aparecer un esquemita como el que ven en la pantalla, donde están los colores. Entonces yo dije, de naranjo, amarillo y verde, podemos aplicar. Hoy día, por ejemplo, en Chillán podríamos ver aplicado, ya se están haciendo muchas aplicaciones de microbianos, ¿cierto?, de bioestimulantes microbianos, se están aplicando tanto en la filósfera como en el riego. En el suelo tenemos la ventaja de que las temperaturas nos están acompañando, pero arriba tenemos el miedo de que tengamos radiación UV alta, y como lo ven acá en la figura, eso no es así. Hoy día podríamos haber aplicado durante todo el día sin problema, y podríamos aplicar en la mañana, en la tarde, en cualquier hora, y no íbamos a tener mayores problemas con nuestros microorganismos. Entonces la recomendación es que nosotros podemos mirar digamos, este mapita, si se pudiera llamar así, ¿cierto? Y nosotros apliquemos cuando vamos hacia verde, y ahí también hay un cambio en el vocabulario. Antes decíamos apliquen amarillo, verde o naranjo, pero resulta que si yo tengo verde en la mañana, al mediodía podría tener naranjo, rojo y morado. Entonces nosotros decimos que la decisión de aplicar es hacia verde. Si está en naranjo, que vaya hacia verde. Si está en amarillo, que vaya hacia verde. ¿Por qué? Porque los rayos UV sobre este número de 6 pueden dañar. Por ejemplo, los daños UVA dañan el ADN de los microorganismos, producen mutaciones, y en los rayos UVB hacen producción de especies reactivas al oxígeno, también afectan la viabilidad. Aquí, el mismo día, hoy en Ovalle, en otra localidad de Chile, aquí ya hubiésemos tenido problemas de aplicación. Por ejemplo, si hubiésemos aplicado a las 10 de la mañana, a las 13 horas, a la 1 de la tarde, teníamos una radiación 7, y eso puede afectar, y va a estar por 1 hora, eso podría afectar la viabilidad de los propágulos que estoy aplicando. En cambio, si miro la tarde, y podrías haber hecho la aplicación a las 4 de la tarde, que es bastante temprano, ya tengo una radiación UV de 6, y voy a pasar por 4 y 2, y luego llega la noche y el microorganismo tiene muchas horas para multiplicarse y ejercer su acción. Por eso es importante considerar este aspecto, que para mí es uno de los más relevantes
en la eficacia o en la viabilidad de los microorganismos a nivel de campo. Otro aspecto importante a considerar es la temperatura. Lo veíamos en la clase anterior que los microorganismos crecen en tienen distintos rangos de temperaturas para crecer. Están los microorganismos psicrófilos que crecen a bajas temperaturas, los mesófilos que están a temperatura media y ya tenemos los extremófilos que están a temperaturas altas. En el caso de los productos comerciales, la mayoría de ellos, porque también yo he visto en el mercado productos específicos que dicen con microorganismos termófilos o con microorganismos psicrófilos. Pero por lo general la mayoría de ellos actúa a temperaturas promedio desde 18 a 25, 30 grados, ¿ya? En el caso de los microorganismos que hemos estudiado en línea, su rango de acción, los uso para dar un ejemplo, está entre 10 y 35 grados. Y después, más adelante, les voy a mostrar una foto que respalda estas temperaturas de crecimiento. Entonces, idealmente, las empresas pudieran entregarle los rangos de temperatura o indicar si llevan microorganismos que pueden ser psicrófilos o termófilos para que uno pueda decidir en qué momento aplicar. Ahora, lo otro que quiero mencionar es que por lo general los microorganismos que se usan en los productos comerciales, por lo general, son mesófilos. Por lo tanto, las temperaturas desde la primavera hasta el otoño son adecuadas para que puedan funcionar bien. Otro aspecto importante es la humedad. Principalmente los hongos y las bacterias requieren humedad para poder germinar en el caso de los hongos o multiplicarse en el caso de las bacterias, ¿cierto? En el caso de las bacterias son más exigentes en humedad porque requieren casi agua libre. Los hongos es un poquito menor, pero también es alta. Pero en ambos casos es necesario para que estos puedan crecer. Las humedades en promedio que se requieren son sobre el 50%. Y al igual que la radiación UV, la temperatura, la humedad relativa del aire la pueden consultar en páginas web. Y por último, también relacionado con el ambiente, pero más yo lo relacionaría con el ámbito de las aplicaciones, aquí voy a hacer un paréntesis y después lo voy a tomar nuevamente, es el pH. El pH también tiene que ser un parámetro que quizás el fabricante pudiera entregar en qué rango de pH crecen sus microorganismos y normalmente en el caso de los que producimos en línea, por eso doy el valor de referencia, crecen entre 4,5 y 8 y ahí no deberían tener problemas para germinar o para multiplicarse. Entonces, estos 4 aspectos son los más importantes desde el punto de vista de las condiciones ambientales que pueden afectar la viabilidad de estos propágulos a nivel de campo. Otro aspecto importante a considerar tiene que ver con el cultivo y por eso puse la primera diapo porque quería recordarle que la planta, dependiendo el periodo o el estado fenológico que vaya a enfrentar, va a producir señales específicas para microorganismos que los apoyen en ese estado fenológico. Por lo tanto, es importante que conozcamos en qué momento se dan esos estados fenológicos y obviamente relacionarlos con las condiciones ambientales que tenemos para hacer una correcta aplicación. Entonces tenemos que considerar las especies. Hoy en día tenemos mucha información, tanto de hortalizas como de frutales, de las curvas de crecimiento, los flash de crecimiento radicales o radiculares. Entonces ahí para nosotros, dependiendo de la especie, podemos mirar esta información y en el caso que estemos siendo PGPV, bacterias promotoras del crecimiento vegetal o microorganismos promotores del crecimiento en general, obviamente los vamos a necesitar un poquito antes que se produzcan estos flash radiculares porque sabemos, o radicales, sabemos que la planta está llamando a los microorganismos que le ayuden en ese proceso. Entonces podemos apoyarnos de estas curvas que para casi todos los cultivos hay. Y quiero hacer una diferencia también entre hortalizas y frutales. Las hortalizas es un cultivo corto, por lo tanto se hacen un poquito más de aplicaciones, ¿cierto? Y no importa tanto la fenología porque nos vamos a cruzar con el periodo de estimulación muchas veces. Un microorganismo puede mantener una planta estimulada por días, semanas y meses incluso. Ya va a depender del microorganismo, pero por lo general de 15 días hacia arriba.
Entonces, una hortaliza, una lechuga, en un mes va a pasar por varios estadios. Por lo tanto, ahí es donde hay que usar esta información con criterio para tomar decisiones. En cambio, un frutal tiene un ciclo de año y por lo tanto, por lo general, en el año va pasando por distintas etapas y ahí es donde también yo necesito saber en qué momento y qué necesito. Aquí cruzo la información de los microbianos con los estimulantes no microbianos, que en la primera presentación dimos algunos de los objetivos para qué servían. Por lo tanto, si yo quiero promover el crecimiento de las raíces, voy a trabajar en el periodo en donde crecen las raíces. Luego viene la floración. Si yo quiero hacer que cuaje, por ejemplo, voy a trabajar con un grupo de microorganismos más un bioestimulante no microbiano que favorezcan la cuaja. Por eso es importante conocer con qué objetivo, ¿cierto? O qué objetivo tiene cada uno de los bioestimulantes y complementarlo quizás con los microbianos en esto de buscar un mayor efecto a nivel de campo. Entonces, en el caso de los frutales, la fenología es súper clave. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el caso de avellano, que ya se sabe más o menos cuando comienzan a crecer las raíces, ¿cierto? Que tiene que ver con la temperatura principalmente. Entonces, en ese momento nosotros podríamos poner un microorganismo, un bioestimulante que promueva el crecimiento radical, ¿ya? Y después vamos viendo otros periodos críticos, por ejemplo, de adquisición de nutrientes que pueden ser en la floración y en la cuaja, y en ese caso también sería interesante poner microorganismos que apoyen en la eficiencia de estos nutrientes que ustedes están agregando. Y por último, son solo ejemplos, yo creo que hay muchos más entre medio. Otro punto clave es la post cosecha. En la mayoría de los frutales como los nuestros, ¿cierto?, que están en Chile, que tienen sus estaciones muy marcadas y sus estados fenológicos muy marcados, normalmente después de la cosecha viene un periodo en que la planta, ¿cierto?, empieza a guardar, a acumular reserva para la otra temporada y para todos los procesos fisiológicos que tiene que pasar más adelante. Por lo tanto, en ese punto también es súper recomendable hacer una aplicación de microorganismos cuyo objetivo sea la promoción de crecimiento vegetal o el ciclaje de los nutrientes para hacer más eficiente esa fertilización que ustedes están aplicando. Y también en el momento y a través del tiempo, porque por varias semanas los microorganismos pueden estar sacándole provecho a esa fertilización que ustedes están haciendo. Y también es importante mencionar dentro de lo relacionado con el cultivo los sistemas productivos. En los sistemas productivos hay diferencias importantes que también van a afectar la toma de decisiones. Por ejemplo, yo les hablaba de la importancia que tienen los rayos UV, pero muchos invernaderos tienen estas cubiertas con bloqueadores de radiación UV, anti-UV le llaman. Por lo tanto, aquí ya no me importa la hora por el lado de la radiación UV, porque yo voy a aplicar el microorganismo y no voy a tener esos rayos UV afectando. ¿Ya? Entonces, por eso cuando un agricultor pregunta, dice, ¿a qué hora puedo aplicar? Yo le doy toda la explicación y después paro y le pregunto, ¿pero usted, su producción es al aire libre o bajo plástico? No, es bajo plástico. Entonces, olvídese de todo lo que le dije con respecto a la radiación UV, si su invernadero tiene estos filtros UV. Entonces, en el invernadero también lo principal es que vamos a estar un poquito liberados de esta condición de la radiación UV, pero aquí sí tenemos que considerar la humedad relativa. Entonces, siempre en los invernaderos es importante mantener la humedad relativa no tan alta para evitar la proliferación de los patógenos y mantenerla en un rango que nos permita también tener una germinación adecuada de los hongos benéficos y de las bacterias igual. Otro aspecto dentro de invernaderos es la temperatura, porque como está cerrado, yo he entrado a invernaderos con 55 grados, y entonces ahí los microorganismos ya no van a funcionar. El mismo cultivo, por ejemplo, se puede hacer en túneles y esta es una condición muy distinta que también debo considerar para hacer la aplicación de los bioestimulantes en base a microorganismos. Y el mismo cultivo, ahora en una condición al aire libre, va a depender si tiene riego por goteo, tiene mulch, etc. Entonces, es muy importante reflexionar con respecto a las condiciones del cultivo para hacer una aplicación.
Aquí hay otro ejemplo. ¿Qué podemos aplicar en arándano? Y entonces aquí viene la pregunta la respuesta del agrónomo. Depende de muchas cosas, incluso si el cultivo está en suelo o si está en maceta, porque las condiciones para los microorganismos que se aplican al suelo son muy distintas a las condiciones que tienen los microorganismos que se aplican en maceta. Ahí ya tenemos que considerar aspectos como qué sustrato tienen, qué conductividad eléctrica hay ahí, o sea, ahí ya se nos abre una serie de interrogantes que es bueno que podamos dilucidar antes de tomar la decisión de aplicar. Otro ámbito muy importante en las recomendaciones de uso es el suelo. Esto es válido para los microorganismos que se aplican al suelo. Aquí hay que considerar la materia orgánica, ¿cierto? Esa que está en los primeros 10 centímetros van a ser fundamentales para el crecimiento de los microorganismos. No sé si les comentaba que los microorganismos tienen dos estrategias. Hay microorganismos de estrategia R que se alimentan de materia orgánica lábil. Esos microorganismos se pueden modificar fácilmente, son los que nosotros modificamos con la incorporación de materias orgánicas líquidas porque responden muy bien a esas materias orgánicas. En cambio, tenemos microorganismos de estrategia K que son muy recalcitrantes, por lo tanto, nosotros no los movemos con las materias orgánicas que estamos aplicando y su población tampoco se afecta con los microorganismos exógenos que nosotros estamos aplicando. Entonces, la materia orgánica es fundamental porque es el alimento de los microorganismos y es la que me permite a mí mantener mi cultivo, ¿cierto? O sea, mi multiplicación de los microorganismos por más tiempo a nivel del suelo. Otro aspecto importante es la microbiota nativa y exógena que pueda haber en el suelo. Cuando tenemos suelos muy ricos en materia orgánica y que normalmente hay diversidad de cultivos, nosotros deberíamos pensar que ahí también hay diversidad de microorganismos. Por lo tanto, quizás la respuesta del microorganismo que nosotros estamos inoculando no sea tan visual o no sea tan significativa como aplicar microorganismos en un suelo en donde no hay mucha microbiología propia de ese suelo, más nativa. Entonces, a veces los agricultores dicen, yo apliqué y no vi lo mismo que mi pariente que vive en el norte. Claro, son condiciones de suelo distintas y hay distintos grupos de microorganismos viviendo ahí y por lo tanto estos microorganismos compiten con los otros microorganismos que nosotros estamos incorporando de manera exógena. Y luego tenemos también la acumulación de plaguicidas. Acá en Chile tenemos algunos lugares donde hay mucha acumulación de cobre, hay muchas moléculas químicas y estas moléculas químicas afectan la multiplicación y la viabilidad de los microorganismos a nivel de campo. También tenemos que considerar la compactación. Como lo veíamos en la clase anterior, los microorganismos respiran y como respiran necesitan oxígeno. Un suelo compactado no le entrega mucho oxígeno a los microorganismos, por lo tanto ellos van a tender a estar en el lugar donde haya mayor oferta de oxígeno. Lo mismo pasa con el agua. Suelos con excesos de agua tienen poco oxígeno y por lo tanto van a proliferar microorganismos que aguantan esas condiciones que por lo general no son los que benefician a nuestros cultivos. Entonces la condición de oxígeno en el suelo es muy importante para la vida de los microorganismos. Otro aspecto es el pH, lo vimos anteriormente, acá lo volvemos a tomar. Como dijimos, el pH afecta el crecimiento de los microorganismos cuando son muy extremos, por lo tanto es importante considerar esta información desde el fabricante. Y por último, la humedad, que tenía que ver también con la cantidad de agua que había en el suelo y que podía disminuir el oxígeno, pero acá la humedad está más relacionada con las condiciones que requieren los microorganismos para germinar o para multiplicarse, en donde requieren una cantidad de agua, digamos, o de humedad en el suelo para poder hacerlo. Entonces, si el suelo está seco y hacemos una aplicación de microorganismos, lo más probable es que no sea tan eficaz. Yo no digo que no funcione, pero quizás no, no sea lo que nosotros esperábamos. Entonces, los microorganismos se aplican por lo general sobre suelo húmedo, no sobre suelo escarchado, sino que sobre suelo húmedo, no sobre un suelo sobresaturado de agua. Y
Otro punto importante acá es el uso de los probióticos. Esto tiene que ver con la industria de los bioestimulantes y de los productos biológicos. Ha surgido cada vez con más fuerza, ¿cierto? El apoyar la multiplicación de los microorganismos con estas materias orgánicas que permiten multiplicarse, pero hay ciertas condiciones. Por ejemplo, en suelo, por lo general también, en suelo donde tenemos materias orgánicas de más del 5%, nosotros podríamos utilizar estos probióticos en pequeñas cantidades porque el suelo está proveyendo de alimentos a esos microorganismos. Cuando tenemos suelos que están entre un 3 y un 5% de materia orgánica, y esto es súper relativo porque hay muchos aspectos de la materia orgánica que hay que considerar, en ese caso nosotros podemos complementar los microorganismos con materia orgánica líquida, ya sean algas, extractos vegetales, fenoles, que también algunos funcionan como prebióticos, proteínas hidrolizadas de pescado también sirven y son muy buenas. Entonces, en ese caso, nosotros podríamos complementar la aplicación de los microorganismos con estas materias orgánicas, sobre todo cuando los suelos están muy bajos en materia orgánica. Pero cuando llegamos a suelos que tienen porcentajes de materia orgánica de menos de 3, ahí ya tenemos que empezar a aplicar, como dicen en Chile, vamos a tener que incorporar materia orgánica sólida, que por lo general no es muy fácil de incorporar en los huertos, pero que veo de muy buena manera que cada vez están trabajando, ¿cierto?, más en esto, que están incorporando materia orgánica sólida. Dentro de los probióticos que puedo mencionar, aquí tenemos dentro de los que auspiciaron, 2 empresas que producen algas. Yo las he evaluado con algunos de los productos que he recomendado y funcionan muy bien. También las proteínas hidrolizadas de pescado funcionan muy bien, pero hay que tener cuidado con las dosis. Más no es mejor. Así que es importante hacer algunos estudios. Y yo diría que por lo general, la mitad de la dosis de ahí para abajo es muy genérico, andan bien. Y lo otro es las sustancias húmicas, pero aquí también hay que tener cuidado porque algunas sustancias húmicas tienen pH muy alto y eso puede afectar la multiplicación de los microorganismos. Y por último, dentro de este ámbito también hay que tener cuidado con el uso de estos prebióticos de no ocasionar presión de selección. ¿De qué se trata la presión de selección en este ámbito en el que estamos de los microorganismos y los prebióticos? Son alimentos que hacen que un grupo de microorganismos más competitivo con ese alimento predomine. Entonces a veces hacemos esto de desequilibrar el sistema. Es lo que pasó con con melaza en algunos lugares, en donde solo usaban melaza para multiplicar los microorganismos o para activar los microorganismos del suelo, y donde abusaron de la melaza, ¿cierto? Lograron que solo un grupo de microorganismos o algunos grupos de microorganismos lograran proliferar, y eso no eran los microorganismos que la planta necesitaba para que la apoyaran. Entonces ahí es donde tenemos que también tener cuidado. Otra recomendación de uso son las técnicas de aplicación. Ahí este es un mundo que se está explorando, donde falta mucha investigación todavía, que tiene que ver con los tipos de aplicaciones, donde voy a aplicar arriba, es mejor en el riego a través de la cinta de riego, es mejor con un drench, o en el caso que se pueda, son buenas las inoculaciones en la semilla. ¿Cuánta ventaja nos presentan estas inoculaciones? Todo esto hay que estudiarlo cultivo por cultivo, producto por producto. Hay generalidades, pero por lo general pueden ser un poquito más específicos. Pero asociado a esto también tenemos los equipos de aplicación. Y en los equipos de aplicación tampoco tenemos claridad si los equipos pueden afectar las aplicaciones o algunos aspectos del manejo de estos equipos pueden afectar las aplicaciones. Por ejemplo, cuando se hace el lavado de algunos equipos grandes, se lava con cloro y ese cloro permanece en pequeñas cantidades, ¿cierto? Podría eventualmente afectar algún bioestimulante microbiano. Lo otro también que hemos visto hoy día, las boquillas ya no son boquillas de los drones, entonces hay que estudiar si con este dispositivo nuevo de aplicación que tienen no se le hace daño a los microorganismos,
lo que nosotros evaluamos que las boquillas y normales, las que todavía hay, no afectan los microorganismos, pero sí vimos que era un punto en donde quedaba harto contaminante. Habían bacterias, por lo tanto es importante lavar esas boquillas. Con las bombas de espalda no tenemos problema, todas las aplicaciones las hacemos en la pequeña agricultura con bombas de espalda y recomendamos, en este caso, no usar cloro para el lavado y también recomendamos, porque hemos visto varios problemas a nivel de campo, de que usan las bombas la misma para los químicos y para los biológicos. En este caso, como son equipos más chicos y más económicos, recomendamos ojalá tener una bomba para los biológicos, otra para los químicos y otra para los herbicidas, porque han mezclado bombas de herbicida con microbianos y queda ahí la embarrada. Y otro punto que también aquí estamos trabajando en línea con el investigador Patricia Barca sobre los equipos electrostáticos. También es un caso a caso y vamos a tomar géneros como tricoderma y bacillus, que son los que más se usan como bioestimulantes, para ver si estas bombas o pulverizadores electrostáticos provocan algún problema en la viabilidad de los microorganismos porque se hace un cambio de carga y eso no sabemos cómo pueden afectarlo. Entonces eso se va a estudiar. Pero sí hemos revisado literatura y no hay mucha información con respecto a eso. Y por último está el tema de las compatibilidades, que también tiene que ver con las técnicas de aplicación o con las aplicaciones, porque los productos, muchos microbiológicos, no son, son se pueden mezclar con otros, ¿ya? Ahí no tienen compatibilidades con todos los productos, por lo tanto aquí también sería bueno que el fabricante entregara algunos estudios de compatibilidad. Por lo general, en los que hemos hecho nosotros, los plaguicidas, los microbianos que se mezclan con plaguicidas, por lo general sufren de pérdida de viabilidad. Entonces nosotros no recomendamos el plaguicida con el microbiano, el plaguicida químico con el plaguicida microbiano o con el estimulante microbiano, mezclarlo en la misma solución porque podríamos tener serios problemas de viabilidad. Hay otros productos que ponemos nosotros en el color amarillo que no le ocasionan nada al microorganismo. Pero también tenemos productos que ponemos en color verde, ¿cierto? Que estos productos sí hacen que los microorganismos se multipliquen. Y desde ese punto de vista pueden ser muy, muy atractivos y por eso a algunos de ellos nosotros les llamamos prebióticos. Luego tenemos otro, que son las recomendaciones de uso asociado al transporte y almacenamiento. Sabemos que los microorganismos que los microorganismos son organismos vivos, por lo tanto, para que cumplan su acción tienen que llegar vivos a nivel de campo. En ese sentido, es importante conocer la formulación y el tiempo digamos, la viabilidad de los microorganismos en esas formulaciones y aquí es el fabricante el que hace la medición y ve cuánto tiempo pueden estar viables esos microorganismos. Hay países en donde hay regulaciones que dicen que a cierta cantidad de meses deben llegar con un tanto por ciento de viabilidad. En Chile eso todavía no está, por lo tanto, basta con que los microorganismos en el año lleguen con un porcentaje de viabilidad aceptable para que se pueda poner eso en la etiqueta o en el envase, ¿ya? En el transporte no debemos exponer a estos microorganismos al sol ni a las altas temperaturas. Por muy buena que sea la formulación, eventualmente podrían sufrir problemas en la viabilidad. Y en el almacenamiento también recomendamos que se almacenen en lugares frescos, secos, oscuros, aislados por un tema de seguridad o bioseguridad, fuera del alcance de los niños y debidamente rotulados. Y en el caso de cómo miramos nosotros esto, normalmente el fabricante entrega las recomendaciones de almacenamiento y de transporte, y de hecho hay unas fichas de transporte, y a mí lo que también me podría interesar es, si yo voy a usar el producto en el corto plazo, no es tan relevante la duración en meses.
¿ya? Y también aquí tenemos que cambiar esos paradigmas. Normalmente el fabricante produce un producto que es vivo y que al final terminan poniéndole tanto químico para que este producto dure más en anaquel, que al final yo creo que lo estamos transformando en productos químicos. Entonces, quizás ahí sea muy bueno poder organizarse y trabajar con microorganismos que tengan duración de 3 a 6 meses. Y en el caso de las formulaciones en polvo, por ejemplo, sabemos que alcanzan de 8, 12 y más meses, pero recordemos que son organismos vivos. Y ahí es donde tienen que mirar la vida en anaquel, que en el fondo es el periodo de tiempo que el microorganismo mantiene sus condiciones y puede cumplir la función para la cual fue desarrollado. Así que eso también hay que mirar. Otro aspecto importante es conocer, decíamos, la etiqueta, lo vimos al inicio y lo iba a tocar aquí en la punta, en la parte del transporte y en el almacenamiento, porque para conocer el producto debemos leer bien la etiqueta, tiene que haber una etiqueta, una ficha técnica y una hoja de seguridad y en algunos casos una hoja de transporte, ¿ya? A los agricultores les cuesta mucho, de hecho cuando compramos un celular, compramos un televisor, cualquier cosa, lo que menos hacemos es mirar las instrucciones. En el caso de estos productos, lo que más deberíamos hacer es mirar la etiqueta y las recomendaciones de uso, principalmente para aprender, porque a nosotros nos enseñaron a usar los químicos y ni con los químicos leíamos la etiqueta. Pero como estos son organismos vivos, muchas de las recomendaciones o muchos de los errores que cometemos son porque no leímos las recomendaciones del fabricante. Así que ahí tener la precaución de leer. Y acá un aspecto muy importante que es que la decisión de la aplicación la toma el productor. Por lo tanto, los productos, yo le digo a mis agricultores cuando hacemos los charlos, no salen a aplicarse solo. El aplicador no toma la decisión de aplicar solo. Siempre es el asesor o el dueño del campo el que hace los programas y el que hace las recomendaciones de aplicación. Por lo tanto, es bueno educar a los aplicadores, pero quien toma la decisión es el agricultor. Y en el caso de los biológicos, al igual que los químicos, aquí estamos aprendiendo todavía, hay que considerar muchos factores para que este producto cumpla su función a nivel de campo. Si no consideramos esos factores, vamos a tener el problema de decir que los productos no son buenos, que no funcionan y vamos a volver a los químicos. Yo no sé, Fernando, si tienen considerado una pauta, perdón, una pausa, porque yo estaría aquí en un punto en donde voy a tocar otro tema. Entonces sería bueno Sí, quizás que si la empresa haga su presentación. perfecto, me parece. Entonces damos la bienvenida a Matías Muñoz. Matías, ¿estás? Sí, Matías es ingeniero. estoy por acá. ¿Se Bien, escucha bien? perfecto. Matías es ingeniero agrónomo, zonal técnico comercial Maule Sur Ñuble de fitotecnología y hoy estará a cargo de la presentación Fertilizantes orgánicos como promotores de suelo vivo. En el chat nos pueden ir dejando las preguntas para Matías, que después al terminar su presentación le podremos trasladar. Todo tuyo, Matías. Voy a proceder a compartir pantalla y ahí me dices tú si es que efectivamente se puede ver. ¿Se ve bien? Perfecto. Ya. Dame un segundo que voy a colocar esto en grande. Ah, ¿por qué se empezó ahí ya? Un segundo. Perfecto. ¿Y ahí se ve bien? Sí, ¿Se escucha Matías. bien? Sí, Ya, sí, sí. buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, quería dar las gracias a Mundo Agro, ¿cierto?, por darnos esta oportunidad de poder compartir aquí con ustedes y poder presentar nuestras tecnologías. Eh, Soy Matías Muñoz, zonal técnico comercial de la empresa Fitotecnología. Bueno, ¿quiénes somos nosotros? Somos una empresa chilena que fue fundada el año 2015. Somos una empresa que está dedicada a la producción de insumos naturales para la agricultura, donde generamos tecnología disruptiva a partir de extractos botánicos de plantas generando diferentes tecnologías para
el control de enfermedades, ¿cierto? Para mejorar calidad de fruta, para nutrición vegetal también. Y el día de hoy les vengo a presentar dos estrategias que tenemos como compañía para nutrición mineral, y además estas estrategias tienen diferentes componentes que van a ayudar y a estimular obviamente la microbiología del suelo y microorganismos benéficos. Voy a comenzar hablando de Cytoplas N13. Cytoplas N13 es un fertilizante nitrogenado orgánico que está formulado a partir de proteínas hidrolizadas de origen animal. Este producto contiene un 13% de nitrógeno peso-peso, es un polvo soluble en agua que está diseñado para ser aplicado vía riego. eh, Presenta un gran contenido de aminoácidos, de materia orgánica también, las cuales son asimiladas por los microorganismos y las utilizan básicamente para energías, para producir enzimas y proteínas para sus procesos. Eh, bueno, mencionar algunas características de Cytoplas. Cytoplas, como lo había comentado anteriormente, posee un 13% de nitrógeno peso-peso, un 96% de materia orgánica y un 53% de carbono orgánico. Tiene un perfil de total de 86% de aminoácidos totales, los cuales destaca prolina, ¿cierto? Que es un aminoácido que acondiciona a la planta para hacerla más tolerante a estreses hídricos. Y bueno, según estudios que hemos podido realizar con INIA, ¿cierto? Junto con el doctor Juan Hirsel, hemos podido determinar que este fertilizante en particular tiene una tasa de entrega del 92% de nitrógeno aplicado. A continuación, les voy a detallar información de cómo hemos podido modelar la dinámica de entrega de Cytoplas, en este caso del nitrógeno de manera particular. En este estudio que hicimos con el doctor Juan, evaluamos la dinámica y tasa de entrega de nitrógeno desde Cytoplas, donde básicamente para poder modelar esta entrega y esta dinámica de nitrógeno, lo que tuvimos que hacer fue colectar un suelo, ¿cierto? Específicamente de la zona de Colbún, un suelo franco-arcilloso, el cual bueno, se muestreó, ¿cierto? Se hicieron los análisis físicos, químicos de este suelo, y este suelo fue llevado a condiciones controladas de laboratorio, con temperaturas de 25 grados Celsius y 80% de humedad aprovechable. Y esto se fue muestreando durante los periodos de 7, 14, 28, 56 y 112 días, y también se contó el día cero, que fue el inicio de este experimento. ¿Qué hicimos para poder evaluar Cytoplas en este caso? Se aplicaron 100 partes por millón de nitrógeno a la forma de Cytoplas para un tratamiento. Otro tratamiento se muestreó con 100 partes por millón de nitrógeno a la forma de urea. Y otro tratamiento, un tratamiento testigo, el cual no fue aplicado con ninguna enmienda nitrogenada. Se evaluaron parámetros de pH, conductividad eléctrica, nitrógeno disponible. Y básicamente para poder clasificar este fertilizante, lo que se hizo fueron criterios de evaluación que están determinados por una investigación que había hecho el doctor Juan en 2019, donde clasifica un fertilizante de disponibilidad media de nitrógeno como aquel fertilizante que disponibiliza un 30% del nitrógeno aplicado en promedio durante estos 112 días de muestreo. Un fertilizante de disponibilidad media como aquel que en promedio disponibiliza entre un 30 y un 60% de nitrógeno aplicado, y como un fertilizante de disponibilidad alta, aquel que entrega más del 61% de nitrógeno aplicado al cabo de estos 112 días de experimento. Y de acuerdo a la dinámica y velocidad de entrega, se caracterizó como un fertilizante de lenta entrega aquel que en 28 días entrega menos del 60% del nitrógeno aplicado, de entrega moderada al que entregó más del 60% del nitrógeno aplicado en 28 días, y de entrega rápida como aquel fertilizante que entrega más del 60% del nitrógeno aplicado al cabo de 7 días. Para poder modelar efectivamente la tasa de nitrógeno entregada de Cytoplas, lo que se hizo para poder ver que efectivamente esto correspondía al nitrógeno de Cytoplas, se restó el nitrógeno que se iba mostrando por el control, en este caso.
ya que en estas condiciones de laboratorio se va disponibilizando el nitrógeno nativo del suelo en este caso. Bueno, con respecto al comportamiento de pH de los tratamientos, podemos ver en negro el control, en verde citoplas y en rojo a la urea. Bueno, podemos ver que debido a estas condiciones controladas de laboratorio, con una rápida mineralización del nitrógeno, ¿cierto? Podemos ver que incluso hasta el control disminuyó el pH, pero era de esperarse que los tratamientos con aplicación nitrogenada pudieran disminuir el pH en un rango mayor que el control, ¿cierto? Donde podemos ver que Cytoplast, si bien disminuyó el pH, pero no lo hizo en una gran magnitud como lo hizo el fertilizante convencional en este caso. Con respecto al comportamiento de la conductividad eléctrica, ¿cierto? Bueno, podemos ver que la conductividad eléctrica de Cytoplast, si bien elevó la conductividad eléctrica, en este caso, por también un aumento en el contenido de las sales, ¿cierto? Podemos ver que llega a rangos al día 112 de 0,25 decisiemens por metro, que en este caso no sería tóxico para ningún cultivo comercial en este caso, así que es una enmienda orgánica que podríamos aplicar sin ningún problema y sin ningún temor a aumentar en el fondo la conductividad eléctrica y sin dañar nuestro cultivo en este caso. Bueno, aquí en este gráfico podemos modelar en el fondo cómo se comportó la entrega de nitrógeno de Cytoplast, donde podemos ver que al día 0, es decir, el día de la aplicación, Cytoplast disponibilizó un 30% del nitrógeno aplicado, para el día 28 llegaron un 69% del nitrógeno aplicado, y al día 112 pudo disponibilizar el 92% del nitrógeno el cual nosotros aplicamos. Lo cual en promedio, Cytoplast durante estos 112 días de muestreo en este caso, eh, tuvo una entrega del 60% del nitrógeno aplicado eh, y también se comportó como un fertilizante de entrega controlada, ya que el día 28 logró disponibilizar más del 60% del nitrógeno aplicado. Finalmente, la conclusión de este ensayo, según nuestros criterios de clasificación, ¿cierto? Podemos clasificar a Cytoplast como un fertilizante de disponibilidad media de nitrógeno y como un fertilizante de entrega controlada, lo cual puede ser beneficioso, ¿cierto? Para nuestras aplicaciones, ya que como el nitrógeno se va liberando de manera controlada, esto va a generar menos pérdida en el sistema y nos va a permitir aprovechar esta aplicación a medida que el cultivo la vaya requiriendo, en el fondo también los microorganismos que se alimentan de este nitrógeno van a poder tener menos pérdidas por lixiviación y ese tipo de cosas que pasan en el suelo. Eh, bueno, a continuación les voy a presentar también Grow 3, que es un fertilizante y un bioestimulante orgánico. Este producto es una enmienda completa, ya que es un producto que posee NPK, ¿cierto? 6%, 7% y 7% respectivamente, ¿cierto? 6% de nitrógeno, 7% de fósforo y 7% de potasio. Este es un bioestimulante que está formulado a partir de proteínas hidrolizadas vegetales, el cual, aparte de este aporte mineral, contiene materia orgánica, carbono, aminoácidos libres y ácidos húmicos en cantidades no menores, ¿cierto? Y básicamente este producto actúa como un estimulante del suelo vivo, ¿cierto? Un producto que viene a aportar aminoácidos también para las plantas y los microorganismos y para sus diferentes procesos. Bueno, para poder validar en el fondo las curvas de entrega de estos nutrientes, se hizo básicamente lo mismo que se hizo para Cytoplast. Aquí se muestreó fósforo y nitrógeno y los criterios de clasificación fueron los mismos que yo les presenté anteriormente, donde podemos ver que con respecto a parámetros de pH, en verde podemos ver el comportamiento de pH de Grow 3. Aquí lo comparamos con la urea y el superfosfato triple para compararnos con los fertilizantes más usados en temas de fósforo y nitrógeno y ver en el fondo cómo se comportaba este producto en comparación a fertilizantes convencionales. Bueno, podemos ver que en temas de pH, los fertilizantes que más acidificaron el suelo, en este caso fue la urea, ¿cierto? Superfosfato triple se comportó muy parecido al control y debido a los contenidos de nitrógeno que tiene Grow 3,
si bien acidificó un poco más el suelo, no tuvo niveles tan ácidos como lo tuvo urea en este caso. Con respecto a temas de conductividad, se repite un patrón similar al de Cytoplas, donde podemos ver que si bien aumenta la conductividad, pero llega a rangos de 0,5 decisiemens por metro, lo cual tampoco sería tóxico para ninguna especie que nosotros estamos comercializando. Bueno, con respecto a la disponibilidad de fósforo de Growth 3, en este caso podemos ver que al día cero disponibilizó un 5% del fósforo aplicado, ¿cierto? Luego al día 7 un 4,2% y esta curva se ve más o menos decayendo porque básicamente el fósforo es un nutriente que es muy fijado en el suelo y esto se puede modelar aquí prácticamente en esta curva. Con respecto a lo, bueno, y en promedio tuvimos un 3% de disponibilidad de fósforo durante estos 112 días de incubación. Con respecto a la entrega de nitrógeno de este fertilizante, podemos ver que al día cero disponibilizó un 8%, al día 28 un 49% de nitrógeno, para al día 56 ya disponibilizar un 60% de nitrógeno. Este producto es un poquito más lento en la entrega de nitrógeno que Cytoplas, pero aún así son productos que se pueden complementar bastante bien, ya que este, si bien es una enmienda un poco más completa, el otro producto viene a suplir una necesidad de nitrógeno un poco más demandante en un periodo vegetativo quizás más importante del cultivo. Bueno, finalmente Growth 3 se encontró con una entrega promedio de un 37% durante todo el periodo de incubación, en estos 112 días, y se comportó como un fertilizante de entrega moderada. Ahora bien, la conclusión más o menos de este ensayo fue que, bueno, Growth 3 tiene un bajo impacto en el pH y la conductividad eléctrica del suelo, en este caso, con rangos de tolerancia para la mayoría de las especies que nosotros cultivamos, ¿cierto? Presenta una entrega de nitrógeno que permite clasificarlo como un fertilizante de entrega media y presenta una entrega de fósforo que permite clasificarlo como un fertilizante de entrega lenta de este nutriente. Eh, bueno, para poder complementar, como les había mencionado de manera inicial, estos productos son, aparte de la entrega de nutrientes que tienen, NPK, tienen otros aportes benéficos tanto para el suelo, para la planta y para los microorganismos, que son básicamente materia orgánica, que viene haciendo en el fondo el alimento o en el fondo el motor que proporciona energía para estos microorganismos, ¿cierto? Que activa la actividad de los hongos descomponedores y las bacterias que tenemos en el suelo. Aportan carbono orgánico también, que, bueno, como mencionó Lorena, es en el fondo el alimento de estos microorganismos, lo cual pueden hacer que se puedan reproducir de mayor manera o de mejor forma. Bueno, también poseen ácidos húmicos que vienen a mejorar la estructura de suelo, ¿cierto? Y a acondicionar este suelo para un mejor desarrollo de la planta y también de estos microorganismos. Y también presentan aminoácidos libres, en este caso, para el caso de Growth 3, que en el fondo son enmiendas que proporcionan, que van a ayudar a la síntesis de proteínas y enzimas para los microorganismos, ¿cierto? Favoreciendo su crecimiento y su actividad. Por lo tanto, el uso de estos productos en combinación con productos biológicos va a generar un mejor establecimiento de estas enmiendas bioestimulantes para generar el éxito del establecimiento de las colonias, ¿cierto? Y también siendo un aporte nutricional también para la planta. Bueno, esa es mi presentación. Si hay alguna pregunta, por favor, háganmelo saber. No puedo ver en este momento el chat, pero Sí, eso Matías, sería, Fernando. hay preguntas y bueno, te las voy trasladando, vamos una por una. Claudio Urbina Perfecto. pregunta, del contenido total de nitrógeno en Cytoplas, ¿cuánto es nitrógeno orgánico y cuánto es nitrógeno inorgánico? Mira, el nitrógeno que nosotros medimos de Cytoplas es principalmente nitrógeno ligado a la materia orgánica. Es principalmente nitrógeno orgánico que, bueno, este nitrógeno, las dinámicas que nosotros hemos podido ver con diferentes ensayos que hacemos, este nitrógeno, como viene ligado a la materia orgánica, los microorganismos
atacan esta materia orgánica y finalmente este nitrógeno se va disponibilizando para la planta. Lo cual también por eso explica que este nitrógeno sea de entrega controlada, en este caso. Al respecto de esto, justamente un comentario del propio Claudio Urbina dice: al mencionar que una fuente fertilizante como de liberación controlada, esta denominación es de un fertilizante recubierto con una cobertura, generalmente un polímero, y que tiene una tasa de liberación definida, por lo que se debe hacer esta diferenciación. No sé si querés agregar algo al respecto. Perfecto. Sí, bueno, en realidad lo que quería agregar es que la clasificación que nosotros utilizamos para generarlo como un fertilizante de entrega controlada fueron criterios utilizados en otros estudios que se han realizado anteriormente. De hecho, está la cita aquí en el PowerPoint, se la puedo hacer llegar también al productor, donde es un estudio donde se evaluaron diferentes enmiendas orgánicas y utilizamos los mismos criterios de clasificación de ese estudio que se hizo en línea, ¿cierto? Por el profesor Juan, eh, en el cual, según esos criterios de evaluación, pudo encasillar los fertilizantes como de entrega lenta, de entrega moderada o controlada, se hablaba en ese estudio, o de entrega rápida. Entonces, en este estudio nosotros utilizamos los mismos criterios de clasificación según la dinámica de entrega del nitrógeno de citoplasma. Bien. Pues tengo una pregunta de Luis Gómez, que pregunta por los riesgos de estos productos para quienes los aplican. Eh, Mira, por lo general nuestros productos son básicamente inocuos, ya son por lo general productos naturales. Estas enmiendas son hechas para ser aplicadas vía riego, son polvos solubles que no tienen una mayor peligrosidad para las personas ya. Lo que sí obviamente hay que aplicarlos en las concentraciones correspondientes, porque como son polvos, hay que diluirlos en cierto rango para que la aplicación sea efectiva. Bien. Hago las últimas dos porque están llegando, por suerte, muchas preguntas. Y después les recuerdo que dejamos en el chat el contacto de Matías para que puedan seguir consultándole. Últimas dos, Perfecto, sí. entonces. Pregunta Patiño Tenorio: ¿cómo puedo aumentar el carbono orgánico en los suelos? Bueno, es un poco en realidad lo que Bueno, se- aplicando materia orgánica, por supuesto, que contiene carbono, y bueno, utilizando estos productos también, pues no solamente los de nosotros, pero cualquier producto que esté ligado a la materia orgánica va a tener, o sea, uno le va inyectando carbono al suelo, en este caso. Bien. Y Lucila Betancourt pregunta: ¿la aplicación de estos bioestimulantes es foliar o al suelo? ¿Y evaluaron el Eh, efecto en planta? Perfecto, sí, hemos evaluado efecto en planta, no lo quise colocar en esta presentación porque si bien estamos hablando más de microorganismos, eh, pero nosotros yo he hecho aplicaciones vía riego y vía foliar con estos dos productos, pero obviamente son concentraciones de dilución distintas, ¿cierto? Para el tema de riego puedo concentrar un poco más el producto por 100 litros de agua, ¿cierto? Y si lo aplico vía foliar ya son dosis mucho más pequeñas, pero en mi experiencia yo creo que la mayor efectividad con estos productos es vía riego. Bien. Bueno, siguen llegando las preguntas, así que les recuerdo que está el chat, en el chat está el contacto de Matías. Te agradezco mucho Voy a la dejar mi... presentación. Ah, ahí está mi correo. mmuñoz@fitological.com. Sí, Ahora tal sí. cual. Muchas gracias, Matías, y continuamos ahora con la presentación de Lorena. Dale, Fernando, que esté muy bien. Saludos a todos. Gracias. Saludos, gracias Matías, súper buena tu presentación, interesante los productos igual que presentaste para complementar los microorganismos, así que súper. No sé si Todo puedo listo, compartir, Lorena. me Seguimos con la dice que clase no. entonces. Sí. Está la presentación de Sí, Matías todavía en pantalla. no puedo compartir. Dame un segundito, voy a dejar de compartir enseguida. Ahí sí. Bueno. Ya, ya. Perfecto. Bueno, para continuar, esta parte es más cortita, tiene que ver con la calidad de los bioinsumos, sobre todo los microbianos, ¿cierto? Porque hoy día cuando aparecen tantos productos en el mercado, inicialmente la industria de los bioinsumos y de los microbianos estaba muy atomizada
y esto empezó a ampliar, a crecer, pero hay aspectos relacionados con la calidad que no en todos los casos se están cumpliendo. Primero, ¿qué entendemos por calidad? Es la capacidad que posee un objeto para satisfacer las necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de los requisitos de la calidad. En este caso, nosotros tenemos una expectativa con respecto a un producto, ¿cierto? Y muchas veces estas expectativas no se cumplen. Una de las cosas más básicas con respecto a los productos biológicos en base a microorganismos es que tengan el contenido de microorganismos, llámese células o unidades formadoras de colonia, propágulo, conidio, etcétera, que aparece en la etiqueta. Entonces, nosotros debemos confirmar que eso sea así. El SAC está pidiendo tanto para los bioestimulantes como para los bioplaguicidas microbianos, está solicitando que tenga esta información en la etiqueta, y también ahora hay varios laboratorios que están confirmando que esto es así. Otro aspecto importante es la viabilidad, es decir, de ese número de células que contamos, cuántas tienen la capacidad de germinar, ¿cierto? Y formar estas colonias. Y por último, y queda uno más, pero es la pureza. La pureza es decir, cuánto de esto de este 100% de microorganismos que trae estos productos son efectivamente el microorganismo que dice la etiqueta y no son contaminantes. Ahí es donde varios productos están fallando, pero ahí también quiero hacer una observación cuando lleguemos a ese punto. Y por último, obvio, lo más importante es la eficacia, es decir, que el producto cumpla con su objetivo a nivel de campo. Y aquí vimos todos los factores que podían afectar la eficacia. Por lo tanto, es más difícil de hacer análisis para para determinar la eficacia de estos productos, pero también hay algunos laboratorios que prestan este servicio, hacen las pruebas bajo condiciones controladas y podría ser un medio de verificación. Con respecto al conteo de las células, nosotros contamos células en el caso de las bacterias y contamos propágulos como conidio, se pueden contar restos de fragmentos de micelio en el caso de los hongos. Lo que se hacen son diluciones seriadas, ¿cierto? Y se siembran, porque definitivamente ese es el mecanismo que a nosotros nos permitiría contar los microorganismos que crecen ahí, que están vivos, ¿ya? Pero también hay algunos laboratorios que usan otro mecanismo para contar, que es a través de unas cámaras y se miran los propágulos en el microscopio y se cuentan. Las dos alternativas se pueden usar, pero siempre es más concreta, digamos, más verídica la que se hace en placa, porque se ven los microorganismos que efectivamente crecieron. Los que se hacen en estas cámaras de Neubauer y se cuentan células son muy básicos, se echa una alícuota del producto en estas camaritas y se mira el microscopio, y nosotros nos hemos encontrado con sorpresas como esta. Producto, y si yo me acerco ahí, que en un cuadradito tiene solamente una unidad formadora de colonia, que no sabemos todavía si está viable, ¿cierto? Sabemos que está, y que si eso lo calculamos, no vamos a llegar, lo más probable es que no vamos a llegar al contenido que dice la etiqueta. En cambio, tenemos otros productos como esto, donde está lleno y que tenemos que hacer más diluciones, ¿cierto? Para poder hacer un conteo en esta cámara, porque tiene muchos de los propágulos y en este caso lo más probable es que lleguemos a lo que dice la etiqueta. La otra vía, que es la que yo veo más factible, es hacer el crecimiento de estos microorganismos en un medio de cultivo para ver si efectivamente pueden formar sus colonias, y con eso también confirmamos el segundo paso, que es la viabilidad de los microorganismos. Son ensayos o son evaluaciones que no son caras y que permitirían a un agricultor, por ejemplo, o un distribuidor de algún producto, confirmar la calidad por el lado del título que tiene, es decir, cuántos propágulos tiene por gramo de formulado. Otro aspecto importante es la viabilidad. La viabilidad quiere decir los microorganismos que son capaces de crecer, ¿cierto?, en un medio determinado. En este caso, hongo y bacteria, nosotros lo hacemos también en un medio
son medios generales, pero son para hongo, para bacterias, y lo que podemos ver de eso es si el microorganismo, en el caso de la bacteria, se forma la colonia, y en el caso de los hongos, sí se produce, en los hongos filamentosos, sí se producen esta germinación y se ven las hifas y posteriormente el micelio. Esto también se hace a nivel de laboratorio por lo general, ¿cierto? Y la variable de salida ahí, voy a retrocederme acá, es el porcentaje de viabilidad, es decir, de 100 unidades que nosotros contamos, cuántas de ellas están germinadas, y eso es lo que se entrega. Este también es incluso más relevante que el de la cantidad de los microorganismos. O sea, queremos saber cuántos microorganismos vienen, pero también queremos saber cuántos de esos están vivos. El otro parámetro, este es más caro de hacer en laboratorio porque se ocupa mucho material, es el de la pureza. Porque por lo general, nosotros cuando se hace un análisis de pureza de un producto microbiológico, hay que ver, detectar presencia de hongos filamentosos, de contaminantes, presencia de bacterias contaminantes y presencia de levaduras contaminantes. Y para cada uno de estos se usa un medio distinto. ¿Cuál es la variable de salida ahí o qué es lo que medimos? El porcentaje de pureza. Es decir, de 100, ¿cuántas corresponden al microorganismo que dice el fabricante que está presente en ese producto? Nos hemos llevado por sorpresa en productos que dicen que tienen bacterias y crecen solo hongos, y nos hemos llevado sorpresa en productos que tienen hongo y vemos que tienen una gran cantidad de hongo, crecen muy bien en PDA, crece muy bien en el medio para la levadura, crece muy bien en el medio para las bacterias, muy bueno este producto. Y si ustedes ven, esa placa está contaminada. Es 1, si yo calculo el porcentaje de calidad, por ejemplo, o el porcentaje de pureza, eso es muy bajo, así que se consideraría casi como un producto puro si viéramos la legislación de otros países, porque en Chile eso no está todavía establecido. Luego hay otros servicios asociados a los bioinsumos que es interesante de explorar. Esta demanda de servicios, al igual que los indicadores para ver si los productos microbianos están funcionando, esta demanda de servicios ha sido creciente a través del tiempo. Entonces, mucho de lo que se realizaba en laboratorio solo con fines de investigación se ha tenido que evaluar para poner a disposición estas alternativas que son más económicas, pero que se pueden hacer para cualquier persona que lo pueda demandar. Uno de ellos son los atributos de promoción de crecimiento, porque el fabricante menciona, dice, microorganismos promotores del crecimiento vegetal. Muchas veces no declaran cuál es el mecanismo, pero por lo menos deberíamos confirmar que esos microorganismos efectivamente están promoviendo el crecimiento. Entonces ahí se pueden trabajar, por un lado, con técnicas que son muy fáciles de implementar para saber cuál podría ser el potencial mecanismo de una manera muy rápida, sobre todo para los microorganismos promotores de crecimiento, y por otro lado, evaluar directamente en planta para saber si eso está funcionando. En el caso de los atributos de promoción de crecimiento que son fáciles de medir porque se trabaja con medios de cultivo particulares, son la solubilización de fosfato. Eso se hace con 2 medios de cultivo y lo que uno observa si el hongo, la bacteria tiene la facultad de solubilizar fosfato, ¿cierto? Se ve un halo un poquito más claro alrededor de la colonia del hongo, la bacteria o del microorganismo. En el caso del potasio es exactamente lo mismo. Hay un medio que se llama Alejandrov, ¿cierto? Que se plaquea y también nosotros podemos ver estos halos. En el caso de la fijación de nitrógeno, hay un medio que no tiene nitrógeno, por lo tanto las bacterias que crecen ahí tienen la capacidad de fijar nitrógeno del ambiente. Esto también, como digo, son pruebas que se pueden mandar a hacer. Ya hay varios laboratorios en Chile que lo hacen y con eso confirmamos qué es lo que podría estar haciendo el microorganismo que estoy comprando a nivel de campo. Y otro atributo que se mide en la producción de sideróforos. Este tiene una doble connotación. Por un lado, podemos ver si los microorganismos tienen la capacidad de producir sideróforos de hierro, ¿cierto? Y por otro lado, el hecho que produzcan sideróforos de hierro
es una forma indirecta de hacer biocontrol. Porque cuando los microorganismos secuestran el hierro, ¿cierto? Y lo ponen en una forma en que la planta lo pueda absorber, excluyen a los microorganismos que les gustan ese elemento. Por ejemplo, este es el típico ejemplo de Fusarium, ¿ya? Entonces, estas son, y pueden haber otras más, pero esta es la que yo he visto en varios laboratorios, aparte con todo el trabajo de aislamiento, pero ustedes como usuarios de los bioinsumos o de los bioestimulantes, si quieren confirmar si los productos que están usando tienen alguna estabilidad, se puede hacer. Y por otro lado, una manera de verlo en planta es un poquito más completa. Aquí no sabemos cuál es el mecanismo, pero si las plantas tienen un mayor desarrollo de biomasa, quiere decir que el microorganismo está cumpliendo con su función. Así que esto también lo hacen algunos laboratorios y confirman la calidad de su producto por esa vía. Otro punto importante que tenemos en el caso de los microorganismos es confirmar que el microorganismo crece en el rango de temperatura que el fabricante me indica o en el rango de temperatura que yo quiero que funcione. Por ejemplo, si yo estoy en una condición extrema de temperatura, puedo mandar a hacer con el microorganismo que compré este estudio y voy a saber si el microorganismo se desarrolla bien en las temperaturas que yo tengo. Entonces, esta imagen es súper bonita porque presenta 2 tricodermas y un bacilo, si no me equivoco, y estos tienen la caracterización que va y se le hace a todas las cepas del Banco de Recursos Genéticos Microbianos de línea y todas las cepas que usamos nosotros para desarrollar el producto. Lo primero que hacemos es esta caracterización por temperatura y lo que se hace acá es ver, por ejemplo, a 5 grados, a 10 grados, a 15 grados, a 20, a 25, a 30 y a 35 grados. Este trabajo también sirve muchas veces para ver compatibilidades o complementariedad entre microorganismos. Y en este caso, por ejemplo, tenemos que a 10 grados, una de las tricodermas parte súper bien, la otra está partiendo recién, pero el bacilo no crece. Y también tenemos este ejemplo al otro extremo, es que a los 30 grados ya una de las tricodermas no crece, mientras que la otra crece muy bien hasta 35 grados, y el bacilo ya también empieza a bajar su multiplicación. Entonces, esto sobre todo para aquellos productores grandes que compran gran cantidad de productos, que tienen alguna condición particular en el huerto. Nosotros hemos visto huertos que son muy helosos y que la temperatura aumenta tarde en la temporada, pero la aplicación de los productos es temprano en la temporada. De repente vemos por qué fallan y cuando hacemos los estudios nos damos cuenta que son por este tipo de condiciones que son particulares de las cepas. Por eso cuando yo digo que acá las recetas, y lo digo al final también, aquí no hay receta, aquí es casi caso a caso. Es un poquito más complicado, pero todos los beneficios que nos trae el uso de los microorganismos realmente valen el hacer este tipo de estudios. El otro tiene que ver con la compatibilidad, pero no entre microorganismo y producto químico u otro producto, sino que entre microorganismos. Y ahí había una pregunta en el chat que decía, para el caso de los consorcios, yo tengo que ver las compatibilidades cepa-cepa, es parte de la elaboración del consorcio. O sea, no podría haber un consorcio, por eso yo lo hice la diferencia en la clase anterior, entre mezcla y consorcio. Si yo hago una mezcla, quizás la compatibilidad no es tan importante porque se van a encontrar a nivel de campo. Pero si yo hago un consorcio, la compatibilidad es muy importante porque por lo general se producen en un cocultivo. Entonces, si hay un microorganismo que inhiba el crecimiento del otro, voy a tener problemas en la fermentación, en el escalamiento industrial. Entonces, lo primero, hay una metodología que nosotros desarrollamos en el marco de un proyecto Startup Ciencia que tiene 8 pasos, y entonces uno de los primeros pasos, en el caso de los consorcios, es ver las compatibilidades entre las cepas, ver si son patógenos de humanos, se ven muchas cosas antes de seleccionar un candidato, pero ahí, en el caso de los consorcios, es muy importante la compatibilidad de las cepas, porque se mezclan bacterias con levadura y quizás hongos, y muchos de ellos tienen un efecto antifúngico o antimicrobiano en general que podría afectar.
Acá en la foto lo que estamos viendo, por ejemplo, la primera son 2 tricodermas que van a ser parte de un consorcio que se fermentan las tricodermas juntas, y en este caso son compatibles. No totalmente, existe digamos, una especie de pelea, pero al final no hay problema entre las 2 tricodermas. Este es otro estudio de compatibilidad en donde se vio una materia orgánica que no tenía microorganismos, y vemos en el lado de la derecha que el consorcio crece en sus distintas cepas, poquito, y en las placas de las placas de la izquierda es esta materia orgánica en distintas concentraciones, y vemos que efectivamente tienen un efecto prebiótico. Y por último, acá hay un estudio de compatibilidad, pero por compuestos volátiles. Aquí por lo general, bueno, tricoderma es súper agresiva, crece, pero por lo general se mide antes de que tricoderma pase hacia el otro lado, son unas placas que están divididas, y aquí vemos que de acuerdo al control estamos viendo si tricoderma inhibía el crecimiento de bacillus o tricoderma inhibía el crecimiento de tricoderma, y no hay inhibición, así que son súper compatibles las dos. Y hay un estudio que también nos han pedido para confirmar si algún microorganismo podría tener un efecto detrimental al ponerlos en la semilla. Y lo evaluamos con un modelo de estudio que son los rabanitos, y nos hemos llevado la sorpresa de que algunas tricodermas, no todas, algunas son muy promotoras de crecimiento desde el momento en que se aplican en la semilla, pero hemos visto otras que tienen un efecto en la semilla de no permitir su crecimiento como en el control, como que si no tuviese tricoderma. Así que ojo con eso, yo creo que aquí hay que ver caso a caso. Lo que sí podría decir en defensa, porque lo hemos visto en publicaciones y lo hemos visto en ensayos, que cuando se siembra una semilla inoculada en tricoderma, pasa un periodo en donde la semilla se queda con respecto al control, pero después crece mucho más que el control. Así que eso también es importante que lo puedan considerar. No porque en el ensayo que hacemos nosotros haya un efecto inicial negativo, no necesariamente esto se mantiene a nivel de campo. Quizás, y lo hemos comprobado y hemos revisado publicaciones, a través del tiempo, las semillas que nacieron con tricoderma también son plantas que tienen mayor biomasa. Así que ese es otro de los estudios que hacemos. Y por último, esto también es bien interesante porque tiene que ver con los prebióticos, con las materias orgánicas que hablamos, que hasta qué punto estos prebióticos, ¿cierto?, nos permiten hacer crecer a los microorganismos, hasta qué concentraciones. Y lo que hemos visto es que en bajas concentraciones tenemos una multiplicación interesante de los microorganismos, pero ya cuando vamos pasando a concentraciones de medias altas, ya el microorganismo no sigue multiplicándose, y por lo tanto, solo para su efecto como prebiótico, más no es mejor. Si el bioestimulante o el prebiótico cumple otra función en la planta, podríamos hacer un 2x1. Cumple la función en la planta y además entrega alimento a los microorganismos para que se multipliquen hasta una tasa de multiplicación. De ahí para arriba, normalmente cuando es mucho el alimento, también estos microorganismos no siguen creciendo. Y por último, algunas reflexiones con respecto al uso de los bioestimulantes microbianos. Hay muchas cosas más que pudiéramos abordar. Cada microorganismo reviste un mundo completo en términos de las recomendaciones, de los controles de calidad, de la multiplicación. Esta es una mirada muy genérica a los bioestimulantes microbianos. Y algunas de mis reflexiones, que son súper simples, es que los bioestimulantes son una alternativa concreta y accesible. Ya hay en todas partes. Acá yo estoy en una localidad en Pichidegua, en la sexta región, muy metida para el campo, y los agricultores me dicen, no, ahora yo voy a la agrocomercial y encuentro bioestimulante, cosa que hace 5 años atrás no encontraba. Y son una alternativa también para el manejo nutricional y del estrés en los cultivos. Todavía son infinitas las posibilidades de explorar los servicios que prestan los microorganismos para los cultivos. Acá en este curso vimos algunas cosas, pero se han descubierto una cantidad impresionante de servicios más puntuales,
sobre un estrés en particular, en un momento en particular que están viniendo a prestar estos microorganismos. Así que yo creo que vamos a morir, lo dicho, y vamos a nacer muchas veces más, y todavía vamos a seguir estudiando los beneficios de los microorganismos hacia las plantas y también hacia las personas, que es un tema que se está abordando fuertemente igual ahora en la salud. Y bueno, y por último, como los bioestimulantes microbianos contienen organismos vivos, aquí yo hago siempre esta reflexión: no existen recetas. Para su uso no la hay. Cuando preguntan hay que tener mucho contexto para dar una recomendación. Al agricultor le gusta la receta porque es más fácil, pero lamentablemente los que trabajamos con microorganismos no podemos entregar estas recetas, solo generalidades. Y en cada caso hay que evaluar los resultados, porque hay muchas condicionantes que afectan el desempeño de los microorganismos. Así que esas serían mis reflexiones. Espero que les haya gustado el curso.